de paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vaya ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Ahora aquí al empezar
venimos hoy unidos en su amor y por la fe. Una familia feliz, un hogar de abundante gracia que con valor resplandecerá, y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar, y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe. Para ser una familia tenemos que amarnos en toda causa y sin egoísmo. Y nuestra casa tendrá que ser un hogar de abundante gracia, una reflexión de fe. Y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar, y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe, y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar, y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe, que somos el hogar de la fe. Buenas noches, les habla el pastor Israel Menés en un programa más de la Hora de la Verdad. Quiero darle la bienvenida a todos los que ya están en sintonía en esta noche. Esperamos y es nuestro deseo que este programa sea de bendición a su vida espiritual, que podamos pasar un buen tiempo a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Seguimos adelante, no le cambie, siga en sintonía. Escuchemos este canto. Completa falsedad, no se puede más servir a dos señores. Escoge un solo y a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán.
no se puede más servir a dos señores. Escoge, oh soy, a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Está entre nosotros, nos da su amor, su misericordia y su perdón. Si un autor y su pluma pudiera escribir lo que Él ha hecho por ti y por mí, qué bendición. En primavera las flores, en verano el calor, en otoño las hojas de diferentes color, comida en la mesa y donde dormir, ropa y zapatos para vestir, qué bendición, qué bendición. Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí, qué bendición. Manos que trabajan en la obra de Dios, oídos que escuchan la voz del Señor, pies que caminan y ojos que ven, boca que le canta y adora a Él, qué bendición. Un padre y madre nos da su amor, hermanos y hermanas nos ha dado Dios, el pastor que nos guía, el altar para orar, por su sangre soy salvo y hace la verdad, qué bendición, qué bendición. Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí, qué bendición. Es mi apoyo y refugio en la tempestad, roca de consuelo en mi pesar. Sus alas me cubren cuando todo va mal. No es solo un canto, mi razón de vivir. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí.
qué bendición. Qué bendición, Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! El tema de esta noche que estaremos meditando se titula No dejemos caer la fe. En unos minutos después de este canto estaremos entrando en la enseñanza, así que no le cambie, siga con nosotros. Está usted escuchando Radio Monte Hebrón, el programa La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denville, Illinois. No dejemos caer la fe es el tema de esta noche en nuestro programa. Saludos a todos los que ya nos están acompañando. Es una bendición y poder a través de este ministerio, de este medio, poder sintonizar y poder mandarle un saludo y poder predicar la palabra de Dios. Así que no le cambie, después de este canto entraremos en la enseñanza de esta noche. Siga con nosotros. Saludos a la hermana Betty Brambilia, que ya está en sintonía. También quiero mandarle un saludo a la hermana Laura Rodríguez Hernández, que está escuchándonos. Que Dios le bendiga desde Celaya, Guanajuato. Le puse un canto, no sé si ese era el que usted me pidió. Bueno, si no, ahí mándenme un mensaje. Y que Dios le bendiga. Saludos al hermano Juan Menés, que escucha ahí en la ciudad de Denville, Illinois. Y a todos los que están en sintonía, pero que no se comunican, también les damos un saludo desde la ciudad de Denville, Illinois. Que Dios les bendiga. Que solo en Cristo hay perdón y que les quiere dar la salvación. Pero la iglesia ocupada está en los placeres y en lo material. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique la verdad que solo Cristo salva? ¿Cómo creerán a aquel de quien jamás han oído que les puede libertar, sus pecados perdonar, que sus vidas cambiarán? Le invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo número 71. Salmo número 71. Y le voy a dar lectura nada más a los versículos 17 y versículo 18. La palabra de Dios nos dice de esta manera: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad
y tu potencia a todos los que han de venir. Este salmo dice como título la oración de un anciano. Y al leer todo el salmo y especialmente los versículos 17 y 18, nos damos cuenta que el salmista escribe, dice: oh Dios, no me enseñaste desde mi juventud. Asimilamos que desde que era joven el salmista, este hombre buscó a Dios y Dios le enseñó desde su juventud. Porque él dice: me enseñaste desde mi juventud. Ahora, algo interesante, dice: y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Dice el salmista: hasta ahora que ya soy anciano, he manifestado tus maravillas. Hasta ahora que he llegado hasta una edad avanzada, me he mantenido fiel en tus caminos y he manifestado tus maravillas. Ahora, el salmista también tiene una petición a Dios. Dice el versículo 18: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Su petición era que Dios lo siguiera sosteniendo, que Dios le siguiera preservando la vida a pesar de la edad, a pesar de las canas, a pesar de la vejez, porque él tenía un deseo en su corazón. ¿Cuál era ese deseo que el salmista tenía? El versículo 18 nos lo dice más adelante, dice: hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Cuál era la petición? ¿Cuál era la preocupación del salmista? Aún a pesar de que ya era un hombre anciano, que Dios le sostuviera, que Dios no lo desamparara, porque él quería anunciar a la posteridad las potencias de Dios, el amor de Dios, y hablarles de Dios a la generación que venía detrás de él. ¿Qué deseo del salmista? Déjenme contarle una anécdota. Una anécdota es una historia que no es real, pero que podemos extraer una enseñanza espiritual. Se cuenta una anécdota de una pequeña niña que le dijo a su madre: mamá, ¿te acuerdas de ese valioso jarrón que apreciábamos mucho y que llegó a nuestra familia, pasando de generación en generación? La madre respondió: sí, claro que lo recuerdo. Entonces la niña tímidamente confesó: bueno, esta generación lo dejó caer y se rompió. Los primeros cristianos pusieron el mundo de cabeza. La iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, leemos que predicaban la palabra de Dios, llevaban el evangelio. Se dice que cuando Carlos Spurgeon, ese predicador que en sus tiempos, en su generación, Dios lo usó de una manera extraordinaria, cuando él predicaba se llenaban los lugares y hasta la gente pagaba para oír predicar a Carlos Spurgeon. Hay una responsabilidad y hay un deber en la vida de cada cristiano, en la vida de cada hijo de Dios, en la vida de usted y en mi vida, si ya hemos conocido el evangelio. ¿Cuál es esa responsabilidad y cuál es ese deber de no dejar caer la fe? Necesitamos llevar el evangelio, predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación a nuestra familia, a los demás que viven alrededor, para que la fe pueda ser transmitida, traspasada, heredada a las siguientes generaciones. Como el salmista decía, aún en la vejez: Señor Dios mío, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Queridos hermanos, querido radio escucha, en nuestra generación no podemos ni debemos dejar caer la fe de la cual gozamos,
debe ser transmitida a la siguiente generación y la siguiente generación pueda transmitirla a la generación que se levantará después de ellos, que pueda ser traspasada de generación a generación. El tema en esta noche se llama No dejemos caer la fe. Vamos a ir a Dios en oración y pidamos a Dios que nos indique y que nos ayude y que nos guíe y que el mensaje pueda ser de bendición a nuestras vidas. Oremos. Señor, le damos gracias en esta noche por darnos la bendición, el privilegio de poder abrir las Escrituras y poder meditar en ellas. Nos ponemos en sus manos, le pido que su Espíritu Santo sea el que dirija los pensamientos, las palabras, y que todo lo que se diga en esta noche pueda ser de acuerdo a su voluntad y que pueda ser para la edificación de cada uno de los que están en sintonía. Nos ponemos en sus manos, ayúdenos, perdone nuestros pecados, y si hay alguien que tiene alguna necesidad, le pido que usted le bendiga y que usted le ayude y que usted le conteste conforme a su voluntad. Bendiga la enseñanza en esta noche. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Qué hacer para que la fe no caiga? Una pregunta, ¿qué hacer para que la fe no caiga? Y no suceda como esa anécdota que ese jarrón que fue pasado de generación a generación y que cada generación apreciaba, valoraba a ese jarrón, pero una generación dejó caer ese jarrón y ya no siguió traspasándose a las siguientes generaciones. ¿Qué hacer para que la fe no caiga? En primer lugar, número 1, debemos valorar la fe. En primer lugar, debemos valorar la fe. El salmista expresa su preocupación, pero también expresa su valor que le daba a la fe en Dios que él tenía y que él deseaba y anhelaba traspasarla a las siguientes generaciones antes de que él muriese. En primer lugar, ¿qué hacer para que la fe no caiga? Debemos valorar la fe. Una vez más, mire lo que dice o escuche lo que dice el versículo 17, Salmo 71. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Cuando el salmista era joven, él buscó a Dios y Dios le enseñó, Dios le ayudó, Dios lo dirigió. Por todos esos años hasta su vejez, el salmista se mantuvo firme, fiel en los caminos de Dios. A tal punto que podríamos llegar a la conclusión que desde su juventud el salmista valoró su fe en Dios. Le dio un valor incalculable a esa fe que él tenía en Dios. Y por eso dice el salmista, dice en el versículo 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Porque él valoraba, él tenía en alta estima la fe en Dios y él quería que esa fe que él tenía fuese traspasada. Pero para que él pudiese tener ese deseo en su corazón, era porque él valoraba su fe en Dios. Si hemos de traspasar la fe a la siguiente generación y la fe no caiga en nuestras vidas, necesitamos valorar la fe. Mire lo que dice, si gusta ir conmigo, si no escuche, en 2 de Pedro 1, versículo 1. Dice de esta manera, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuán preciosa es la fe en Jesucristo? Dice aquí el apóstol Pedro, a los que habéis, dice el versículo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe en Dios es valiosa porque es una certeza, es una seguridad, es una convicción. Ahora, vaya conmigo si gusta, si no escuche en el libro de Hebreos. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahí nos da la definición
de lo que es la fe. Y dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza, es una verdad, pero también la fe es una convicción, que estamos convencidos en que Dios es real, estamos convencidos la palabra de Dios es verdad, estamos convencidos que Cristo vino a morir por los pecadores, estamos convencidos que vino a salvarnos, y esa fe puesta en Jesucristo es una fe valiosa y debemos valorar nuestra fe. La fe en Dios debe ser valorada y cuidada. En el libro de Mateo 13:46 dice la palabra de Dios que habiendo hallado una perla preciosa, ahí nos relata acerca de una parábola, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una perla preciosa. La fe en Dios es como una perla preciosa que debe ser cuidada, debe ser valorada. La salvación es por la fe en Jesucristo. Las promesas se obtienen por fe. La vida cristiana se vive por fe. Vamos al cielo por fe. Creemos en Dios y en su palabra por fe. Y sin fe, dice Hebreos 11:6, que es imposible agradar a Dios. La fe tiene un valor incalculable cuando la fe está puesta en Jesucristo, el único Dios verdadero, el único que tiene poder para salvar. Por la fe en Dios somos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos declarados justos, pero solamente por la fe en Dios. Tenemos también paz con Dios. Dice ahí mismo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El pecado hace una enemistad entre Dios y el hombre. El pecado hace hace una barrera para que no podamos tener comunión, pero cuando creemos en Dios, creemos en Jesucristo, ponemos nuestra fe en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos solamente en Él. Esa fe quita esa barrera, somos justificados y ahora podemos tener paz con Dios. Esa misma fe también somos santificados, somos santos, apartados para Dios. No es que seamos mejores que otros, sino por la gracia de Dios y por la fe puesta en Jesucristo. ¿Se da cuenta, mi hermano, cuán importante es que nosotros valoremos esa fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Mire la fe que tenía el salmista. En ti, oh Jehová, he esperado, dice el versículo 1. Salmo 71, versículo 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. Dice el versículo 1, note esa fe que tenía el salmista en Dios. Versículo 5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Desde su juventud el salmista puso su fe en Dios, confió en Dios y dice la palabra de Dios que Dios era su esperanza, su seguridad desde su juventud hasta su vida que llegó a la vejez. ¿Qué ejemplo para nosotros? El salmista valoraba. Versículo 15 dice ahí mismo en Salmos 31, versículo 15, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aún, dice, aunque no sé su número. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Oh, el salmista tenía una fe tan grande puesta en su Dios que él valoraba, era lo más precioso. Si algo iba a dejar a la siguiente generación, él no se preocupaba por dejarle riquezas, él se preocupaba por dejarles la fe que él tenía a la siguiente generación, porque él valoraba la fe. Déjeme hacer una pregunta. ¿Qué tanto valora usted y qué tanto valoramos nosotros, nuestra fe en Jesucristo? ¿La valoramos como la valoraba el salmista? Dios quiera que así sea. ¿Qué hacer para que la fe no caiga? En primer lugar dije, debemos valorar la fe.
En segundo lugar, ¿qué hacer para que la fe no caiga? Debemos cuidar la fe. Versículo 17. Una vez más, Salmo 71, 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Note, durante toda su vida el salmista cuidó su fe, cuidó su relación con Dios, porque dice, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora que ya soy anciano, que he llegado a la vejez, he manifestado tus maravillas. Eso nos indica que el salmista se preocupó de cuidar su relación con Dios para mantenerse en el camino correcto y seguir anunciando, predicando, publicando de su fe a los demás. ¿Por qué? Porque él cuidó su fe, su relación con Dios. ¿Qué hacer para que la fe no caiga? Debemos cuidar la fe que tenemos en Dios, porque solo en él estamos seguros, en la fe puesta en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión en el libro de San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 5, cuando habla acerca yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y al final del versículo 5 dice, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Cuán importante es que cuidemos nuestra relación con Dios, que cuidemos nuestra fe en Jesucristo para mantenernos firmes en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, en medio de todo lo que venga a nuestras vidas. Si cuidamos nuestra fe, nuestra relación con Dios, nos mantendremos firmes y decir como el salmista, dice, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Cuidar la fe es responsabilidad de cada cristiano para que la fe no caiga. Pero ¿sabe qué? Cuidar la fe se requiere estar firmes y constantes sirviendo al Señor. Se requiere estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Si nosotros descuidamos nuestra fe, no podremos mantenernos firmes. Y si no nos mantenemos firmes, llegaremos a una edad de ancianos y quizás sin el deseo de transmitir nuestra fe a la siguiente generación, empezando con nuestros hijos, con nuestra familia. Dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué implica cuidar la fe? Requiere estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Cuán importante es mantenernos firmes. Como dijo Pablo, he terminado la carrera o he acabado la carrera. Dice Pablo, he guardado la fe en 2 Timoteo 4, versículo 7. Y el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, escuche lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice de esta manera, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. También cuidar la fe significa o implica y requiere que necesitamos pelear por la fe. Ahí en el libro de Judas dice, versículo 3, dice que debemos contender ardientemente por la fe. La palabra contender quiere decir pelear por la fe, pararnos firmes, estar dispuestos aún a defender y a dar la vida por la fe puesta en Jesucristo. Dice ahí Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice que contendáis, que estemos dispuestos a pelear por la fe, por lo que es verdadero, por lo que vale la pena. ¿Qué ejemplo para nosotros fueron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego?
que se pararon firmes, que cuidaron, valoraron su fe. Cuando Daniel llegó a Babilonia, y usted conoce ese versículo, Daniel 1:8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué quiere decir eso? Que Daniel cuidó su fe, cuidó su relación con Dios. Daniel valoraba su fe en Jesucristo o en Dios. Sabemos que Jesucristo y Dios es el mismo. Esos 3 jóvenes hebreos también estuvieron dispuestos a que los echaran en un horno de fuego que negar, fallar a su fe. Qué ejemplo para nosotros. Con facilidad usted y yo podemos descuidar nuestra fe. Meditemos en nuestro corazón si hemos cuidado la fe o si hemos descuidado nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué hacer para que la fe no caiga? Debemos valorar la fe. Número 2, debemos cuidar la fe. Y número 3, ¿qué hacer para que la fe no caiga? Debemos transmitir la fe. Debemos transmitir la fe. Volviendo ahí al Salmo 71, versículo 18, dice el salmista: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Sabe cuál era su preocupación, su deseo, su anhelo del salmista cuando él estaba ya anciano? Era poder transmitir, poder traspasar, poder enseñar su fe que él tenía en su Dios, para que la siguiente generación pudiese seguir en la fe y traspasarla a la siguiente generación. ¿Qué debemos hacer para que la fe no caiga? Debemos transmitir la fe. Su petición era que hasta sus últimos días él pudiera hablar de Dios a su generación. Qué ejemplo para nosotros el salmista, y qué deseo tenía el salmista en su corazón. Dios le concedió y él pudo transmitir su fe a la siguiente generación. La pregunta es, cuando nosotros lleguemos a una edad ya ancianos, ¿cuál será nuestro deseo cuando estemos a punto de morir? ¿Podríamos nosotros orar a Dios como oró el salmista? Yo no sé, pero Dios quiera que así sea. Como Abraham, que dijo Dios acerca de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos después de sí, en Génesis 18:19, que guarden el camino de Jehová. Dios dijo de Abraham que Abraham iba a él a mandar a sus hijos a que guardaran el camino de Jehová y que hicieran lo que era correcto. Ahí en Génesis 18:19. ¿Podría Dios decir eso de nosotros? Yo no sé. ¿Qué piensa usted? ¿Pudiese Dios decir como dijo de Abraham? Mire lo que dice Génesis 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oh, qué corazón de Abraham, que amaba a Dios, y él pudo mandar a sus hijos que guardaran el camino de Jehová. Qué corazón de David, que al final de sus días le aconseja a Salomón, ahí en primer libro de Crónicas 28, versículo 9, dice la palabra de Dios. Primer libro de Crónicas 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Pero aquí David le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Salomón, busca al Dios de tu padre, refúgiate en el Dios de tu padre, sirve al Dios que tu padre sirvió, sírvele con corazón perfecto. Salomón pudo ver a su padre David,
que él servía a Dios, que él amaba a Dios y que su fe en Dios era una fe sincera, una fe genuina. Y por eso David podía tener la autoridad de decirle, Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Usted y yo podríamos decirle eso a nuestros hijos. Hijo, reconoce al Dios de tu padre. Hijo, sirve al Dios que tu padre sirve. Si no lo hacemos y si no buscamos a Dios y si no servimos a Dios, podremos decirle a nuestros hijos, pero no habrá efectos. Y por eso vemos que Salomón, después que David muere, Dios le dice a Salomón, Salomón, pídeme lo que tú quieras, que yo te daré. Y Salomón pide por sabiduría, supo pedir bien, porque él miró un ejemplo en su padre David, que buscó a Dios y que servía a Dios. ¿Qué ejemplo para nosotros? Y más adelante en el libro de Proverbios, Proverbios 4, versículo del 1 al 4, Salomón escribe este proverbio. Y mire lo que dice este proverbio. Proverbio 4, del 1 al 4, dice: Hoy dijo la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Note lo que dice el versículo 4, dice en el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Quién era su padre? David. ¿Qué hacer para que la siguiente generación siga adelante y la fe no caiga? Debemos transmitir la fe a la siguiente generación, como Loida y Eunice, que enseñaron a Timoteo de Dios, y Timoteo pudo abrazar, pudo agarrar la fe de su madre y de su abuela. Y él después llegó a ser un predicador, un hombre que andaba en los caminos de Dios, porque una madre y una abuela se preocuparon de transmitir, de traspasar esa fe que ellas tenían a este niño llamado Timoteo y que llegó a ser un siervo de Dios. Mire lo que dice en 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, yo sé que tú tienes una fe genuina, dice Pablo, pero esa fe no llegó nada más así. Tu madre y tu abuela te la traspasaron a la siguiente generación. Es responsabilidad de nosotros, para que la fe no caiga, de transmitir la fe a la siguiente generación. En el Salmo 78, versículos del 1 al 4, un hermoso salmo, dice la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley. Salmo 78, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Dice aquí el salmista: no las encubriremos. Versículo 4 dice: a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. No debemos encubrir la fe en nuestro Dios a la siguiente generación. Necesitamos contarles, traspasarles, enseñarles, para que ellos sigan adelante y esa fe pueda ser traspasada y no llegue como esa anécdota que el jarrón se cayó y ya no siguió siendo traspasado de generación a generación. En el libro de Éxodo miramos ahí también un ejemplo en la vida de Moisés. Moisés fue criado, fue enseñado en sus primeros años, en su niñez, por su madre llamada Jocabed y su padre Amram. Desde pequeño ellos aprovecharon el poco tiempo que tuvieron a Moisés para traspasarle su fe en su Dios a este niño, que llegó a ser un hombre que llegó a ser muy, muy importante dentro del pueblo de Dios, el líder espiritual del pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que cuando Moisés ya fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió, dice, ser maltratado con el pueblo que gozar de los placeres temporales del pecado. Ahora yo le pregunto a usted y me pregunto,
¿Dónde aprendió eso? ¿Quién le enseñó eso a Moisés? Que cuando él fue grande, él supo escoger lo mejor. ¿Sabe quién le enseñó? Su madre cuando era pequeño. En esos pocos años, su madre le transmitió su fe. Oh, cómo necesitamos nosotros transmitir la fe de nuestro Dios a la siguiente generación. ¿Qué hacer para que la fe no caiga? Dijimos, número 1, debemos valorar la fe. Número 2, debemos cuidar la fe. Número 3, debemos transmitir la fe. Ya para terminar, como conclusión, ¿qué tanto usted valora la fe que tenemos en Dios? ¿Cuidamos nuestra fe, nuestra relación con Dios? ¿Estamos transmitiendo la fe a la siguiente generación? Esa era su petición del salmista en el Salmo 71. Señor, no me desampares hasta que anuncie a la siguiente generación tus maravillas. Que esa sea nuestra petición a Dios, dejarles la fe en Dios a nuestros hijos. Que Dios nos ayude a cumplir con esta tarea. Que los padres amen a Dios, que los hijos amen a Dios, que los nietos amen a Dios y los bisnietos amen a Dios. Que esa fe pueda ser traspasada de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos y hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el plan de Dios y es lo que Dios quiere de nosotros. Pero no va a ser posible si nosotros no valoramos la fe. No va a ser posible si nosotros no cuidamos nuestra fe, nuestra relación con Dios. Y no va a ser posible si no les transmitimos nuestra fe a nuestros hijos. Que Dios nos ayude. Y que sea nuestra oración. Señor, no me desampares aún en la vejez hasta que anuncie tu palabra a la siguiente generación. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta preciosa noche por darnos la bendición de poder abrir su palabra y poder meditar en ella. Le pido que bendiga, Señor, lo que hemos estudiado, que lo podamos poner en práctica. Señor, que podamos valorar esa preciosa fe, esa gran fe que tiene un valor incalculable puesta en nuestro Dios. Que podamos preocuparnos por cuidar nuestra relación con nuestro Dios y que podamos transmitir a la siguiente generación la fe que hemos aceptado, que hemos abrazado y que hemos creído. Ayúdenos, Señor. Bendiga cada radio escucha que está en sintonía y que cada uno de nosotros podamos transmitir la fe de nuestro Dios a la siguiente generación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. De mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda como tu hijo, tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor.
Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Un día que el cielo tus glorias cantaba. Gracias por acompañarnos. Estamos ya a punto de cerrar nuestra programación de esta noche. Les agradecemos por su fina sintonía. Que Dios les bendiga. Después de este canto estaremos cerrando la programación. Y gracias a todos los que se han reportado a través del chat speaker. Que Dios les bendiga. Que pasen una feliz noche. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe. Que podamos traspasar nuestra fe a la siguiente generación. Que esa sea nuestra oración en esta noche. Que Dios les bendiga. Les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denver, Illinois. Sálvame, Jesús. Manos que sanaron, estiradas en esa cruz, mis clavos él tomó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, él es mi justicia, un día él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús a la muerte vencido, al estar con su Padre, su trono ascendió. La muerte él la venció y la tumba él conquistó, pues él resucitó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, él es mi justicia, un día él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin. Un día viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Un día admirable que ha unido su pueblo, gloria a Cristo dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, él es mi justicia, un día él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin.
Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.